Primera de Samuel capítulo 15, versículo 16. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén a la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. En este pasaje encontramos la historia del rey Saúl, gloria a Dios. El rey Saúl, Dios lo escogió para que fuera rey sobre Israel, gloria a Dios. Saúl fue el primer rey que hubo en Israel, fue el primero, gloria a Dios. Y el Señor le dio un encargo a Saúl. Y el encargo que el Señor le dio a Saúl fue: ve y destruye a todo el pueblo de los amalecitas. ¿Por qué le dice eso el Señor? Porque los amalecitas anteriormente le habían hecho mucho daño al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y el Señor, como juicio, Él quiere exterminar ese pueblo, y manda a Saúl y le dice una misión que es muy fuerte. La verdad es que es muy fuerte, porque el Señor le dice a Saúl: ve y destruye a hombres, mujeres, incluso a los niños, ovejas, ganado, todo. Extermínalos a todos. Era un juicio de Dios contra aquel pueblo. Y la Biblia dice que cuando Saúl fue a la batalla con el pueblo, dice la Biblia que destruyó a todos, gloria a Dios. Sin embargo, dejó con vida al rey y dejó con vida algunas ovejas y algún ganado, gloria a Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué Saúl deja vivo al rey y al ganado si Dios le ha dicho que lo destruya todo? Gloria a Dios. Es más, Saúl hace lo más difícil, que es destruir a los hombres, mujeres, incluso a los niños. Sin embargo, deja con vida al rey y deja con vida a algo del ganado. Dice que para ofrecer sacrificios al Señor. ¿Cuál era la intención de Saúl? La intención de Saúl es que se había convertido en un rey orgulloso, gloria a Dios. Y como era tan orgulloso, dejó vivo al rey y al ganado para exhibirlos delante del pueblo y que la gente le aplaudiera y que la gente lo vitorara y le diera elogio, gloria a Dios. Esa era la intención de Saúl, su orgullo, ser visto por los hombres, gloria a Dios. Pero el Señor le habla de noche al profeta Samuel y le dice: ve y dile a Saúl que lo desecho del reinado, lo desecho y lo dejo, gloria a Dios. Y Samuel va donde el rey y le dice: el Señor me ha declarado esta noche que por cuanto no has oído la voz de Jehová, por cuanto no has obedecido a lo que Dios te pidió, Dios te desecha del reinado. Pero Saúl responde con una respuesta que a mí me llama la atención. Dice Saúl: no,
Si es todo lo contrario, si yo he obedecido la voz de Jehová y he ido a la misión que tú me has mandado y lo he destruido todo, solamente que he dejado vivo al rey y a las ovejas y ganado para ofrecer sacrificio, gloria a Dios. Y responde Samuel: ¿acaso se complace el Señor tanto en los sacrificios, holocaustos, como en la desobediencia de sus palabras? Gloria a Dios. ¿Qué estaba diciendo Saúl? Saúl estaba diciendo que había obedecido. Samuel estaba diciendo que había desobedecido. Gloria a Dios. Porque te voy a decir algo en esta tarde. Una obediencia a medias es una desobediencia. Santo. Una obediencia a medias es una desobediencia. A Dios no le vale que tú obedezcas a medias. A Dios lo que le vale es que procures por todos los medios de obedecer las palabras y la voz de Dios. Santo. Si usted coge a un niño suyo, un nieto, un niño, y le hace una lista de compra y lo manda al supermercado a comprar una lista de alimentos, y ahora el niño va al supermercado y en la lista de alimentos, pues a lo mejor hay alimentos que pesan mucho y dice el niño: vaya, pues yo no voy a echar esto, voy a echar esto y esto y esto que cuesta menos trabajo y se lo llevo a mi madre o a mi padre. Sin embargo, cuando el niño va a su casa, ¿qué le dice usted al niño? ¿Lo vitorea o lo elogia por el bien que ha hecho? No. ¿Le ha obedecido el niño? No. Porque solamente ha traído parte de lo que usted le ha mandado. Y eso se convierte en una desobediencia. Hay tipos de creyentes que quieren obedecer a Dios a medias. Es decir, hay tipos de creyentes que dicen: bueno, yo si tengo que ir al culto, voy al culto. Si tengo que echar a la ofrenda, echo a la ofrenda. Si Dios me manda que ore, oro. Si Dios me manda ayudar a otros y puedo, los ayudo. Ahora, que Dios no me pida que perdone a esa persona que me ha hecho tanto daño porque no puedo. Que Dios no me demande que no guarde nada contra aquella persona que le ha hecho daño a mi familia porque no puedo. Que Dios no me pida que me quite de este vicio porque no puedo. O que Dios no me pida que me quite de esta cosa o otra cosa porque no puedo. Eso es una desobediencia. A Dios no le vale. No puedes decir que estás viviendo una vida de obediencia a Dios porque solamente obedeces lo que te interesa o solamente obedeces lo que no te cuesta trabajo, gloria a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que ser semejantes al padre Abraham, gloria a Dios. ¡Qué gran ejemplo! Que Dios le pidió que ofreciera aún a su propio hijo, dice la Biblia. Y dice la Biblia que él no le rehusó ni aún su propio hijo. Y fue dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio como Dios le había mandado. Hasta que Dios lo tuvo que cortar y le dijo: Abraham, detén tu mano, porque ahora he visto que verdaderamente temes a Dios y le obedeces en todo lo que te diga. Amén. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos cristianos y cristianas que obedezcan a Dios de corazón. No solamente en lo que nos gusta, sino obedecer a Dios en todas las cosas. Los que estén de acuerdo, levanta tu mano, por favor, y grita un potente amén. Amén. Y un potente aleluya. Aleluya. Dice Saúl: el pueblo ha dejado este ganado para ofrecer sacrificios al Señor. Amén. ¿Cuánta importancia le da a los sacrificios? Y le dice Samuel, ciertamente, quédate con este versículo, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Santo. Es mejor obedecer que sacrificar, gloria a Dios. Lo voy a decir otra vez. Es mejor obedecer a Dios que sacrificar, gloria a Dios. Hay muchas personas que le dan, ¿cuánta importancia se les da a los sacrificios? Gloria a Dios. Pero a Dios no le vale el sacrificio si no va acompañado de una vida de obediencia. Santo. Les dice el Señor a los escribas y a los fariseos, en Mateo capítulo 23, les dice:
escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la fe y la misericordia. Y dice, esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Estaba diciendo, le dais más importancia a las cosas externas del culto y sin embargo os olvidáis de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, obedecer la palabra y la ley de Dios. Y eso es lo más importante. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mira, a Dios no le vale tanto que cumplamos con el culto, que es bueno, que, vamos a ver, todo cristiano tiene que cumplir con sus deberes cristianos. Gloria a Dios. Es más, te voy a decir una palabra para que se me entienda mejor. Mira, que una persona venga al culto no significa que sea cristiana. Pero te voy a decir otra cosa, la persona que no quiere venir al culto no es cristiana. Santo. Hay quien dice, yo puedo ser cristiano sin venir al culto. Eso es un error. Tú puedes ser cristiano sin venir al culto porque tengas algún problema y no puedas. Pero la persona que se niega a ir a un culto porque no quiere ir, esa persona no es cristiana, da igual lo que diga. Porque el que es cristiano obedece la palabra del Señor y entre muchos mandamientos está el no dejar de congregarnos en la iglesia. ¿De acuerdo? Pero te voy a decir algo, el cumplir con las cosas externas del culto no solamente vale. Eso es lo secundario. Lo primero y lo más importante es vivir una vida obediente a Dios en tu casa, en la calle, donde vives, santo. Que pongas la palabra de Dios por lo primero. Aleluya. Mirad, en el libro de Isaías, capítulo 1, el Señor está muy enfadado con el pueblo de Israel. ¿Y por qué está tan enfadado el Señor? Le dice el Señor al pueblo de Israel, le dice, mirad, no me traigáis más ofrenda. Habla muy duro el Señor. ¿Cómo? Sí, no me traigáis más ofrenda, ni me hagáis más culto, ni me ofrezcáis más sacrificio. Dice, porque vuestras fiestas y vuestras lunas nuevas no las puedo soportar. Vuestras melodías, vuestros cánticos no los puedo sufrir. No me ofrezcáis más cosas, ni me hagáis más culto. Y el Señor da la respuesta, ¿por qué? Y dice, porque cuando venís a presentaros delante de mí, gloria a Dios, venís a ofrecer todas estas cosas, pero en vuestra vida hay impiedad, hay injusticia, hay iniquidad y hay pecado, gloria a Dios. Sin embargo, dice el Señor, dejad lo malo y haced lo bueno, aprender a hacer el bien, amparad al huérfano, amparad a la viuda, ayudar al necesitado, hacer lo bueno, cumplir con la palabra de Dios, cumplir con el juicio y con la justicia. Y dice el Señor, y luego venid a mí, gloria a Dios, y estemos a cuenta que aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? El Señor le estaba diciendo, vuestros cultos no me valen de nada si no va acompañado de una vida de obediencia, de una vida de sacrificio a Dios. Aleluya. No sacrificios externos, sino el sacrificio de tu vida a Dios en una vida de obediencia, donde pongas la palabra de Dios por lo primero. Gloria a Dios. Dios avala y Dios respalda al creyente que vive una vida de obediencia. Santo. Hay un versículo en la Biblia que a todos nos gusta utilizar mucho y es resistid al diablo y huirá a vosotros. ¿Cuánto nos gusta, amén, aplicarnos ese versículo? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí o no? ¿Lo hemos utilizado alguna vez? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cuánto nos gusta utilizar ese versículo? Resistid al diablo. Cuando tenemos un problema, recordamos, resistid al diablo y irá de vosotros. Si tenemos un ataque demoníaco, decimos, resistid al diablo y irá de vosotros. Pero os voy a decir algo, eso es solamente la parte del versículo. Eso no es el versículo completo. Si usted lee el versículo completo, está en el libro de Santiago, capítulo 4 y verso 7. ¿Y sabe cómo es el versículo completo? El versículo completo es, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, no se puede resistir al diablo y pretender que huya de ti si antes no vives una vida de sometimiento a Dios y a su palabra. Dios solamente respalda a los que viven una vida de sumisión, una vida de obediencia y una vida sometida al Señor. Entonces sí, reprende al diablo,
resiste al diablo y el diablo irá de ti. Porque el diablo no le teme al que viene al culto, el diablo le teme al que vive sometido, obediente a Dios. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba echando fuera demonios, santo. Y unos hijos de un tal Esceva que había por allí dijeron: vaya, nosotros vamos a hacer lo mismo también. Si este lo hace, nosotros, ¿por qué no? Y se fueron donde un poseído y le dijeron: en el nombre del que predica Pablo, sal fuera. Se revolvieron los demonios y le dijeron a aquellos hombres: a Jesús lo conocemos y a Pablo también lo conocemos, que es un hombre obediente, pero vosotros, ¿quiénes sois? Se revolvieron contra ellos, le dieron una paliza y tuvieron que salir huyendo. Porque el diablo no respeta al que usa el nombre del Señor, el Señor respeta al que vive una vida de sumisión, una vida de obediencia y una vida obediente a Dios. Y los que lo crean, levanta tu mano conmigo al cielo y grita un potente amén. Amén. Y un potente aleluya. Aleluya. Pregunto en esta tarde y no quisiera que nadie me contestara, solamente a ti mismo, a ti misma. Pregunto: ¿está viviendo usted una vida obediente al Señor? ¿Estamos viviendo una vida de obediencia como Dios quiere, como Dios manda? Faltas y errores todos tenemos, por favor, que nadie me malinterprete. Todos los cristianos en un momento podemos desobedecer, tener una falta, tener un error. Nadie estamos libres de eso. Pero el que es cristiano, de verdad, procura por todos los medios posibles, procura obedecer a Dios antes que todas las cosas. Santo. Es más, te voy a decir algo: la obediencia a Dios tiene que ser lo primero. Gloria a Dios. Hay que obedecer a Dios. Escucha. En una ocasión estaban los apóstoles en el concilio y los sacerdotes, los escribas, los ancianos les prohibieron predicar el Evangelio. Y le dijeron: como volváis a predicar el Evangelio, os azotamos, os hacemos esto, os hacemos lo otro, y los amenazaron de muerte. Pero respondieron los apóstoles y dijeron, libro de Hechos, dice la Biblia: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo repito: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Me dejáis que diga una cosa un poquito más seria? ¿Me dejáis? Amén. Mirad, no todos los consejos están en la voluntad del Señor. No todos los consejos que te dan son de Dios. Santo. El apóstol Pedro le aconsejó al Señor cuando le dijo que iba a aparecer en Jerusalén, que iba a morir. Le aconsejó y le dijo: en ninguna manera te acontezca esto, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿La intención de Pedro era buena? ¿Era buena, sí o no? La intención de Pedro era que no mataran al Señor. Pero si Jesús le hace caso al consejo de Pedro, ¿qué hubiera pasado? Si Jesús no va a Jerusalén y no muere, ¿qué pasa? No hay salvación. Era un buen consejo, o sea, era un consejo con una buena intención, pero no era conforme a la voluntad de Dios. A veces nos aconsejan muchas cosas personas que están a nuestro alrededor, que nos pueden querer mucho y nos pueden aconsejar con la mejor intención. Pero escucha, todo consejo que no está de acuerdo a la palabra de Dios no es bueno ni viene de la parte de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Pon la palabra de Dios por lo primero. Pon la palabra de Dios lo primero en tu vida, lo primero en tu casa. Que la palabra de Dios reine en ti, ay Padre. Que la palabra de Dios reine en tu matrimonio. Que la palabra de Dios reine en tu casa. Amén. Que, escucha, eduques a tus hijos para que vivan una vida conforme a la palabra de Dios. Santo.
Que tu casa sea gobernada por la palabra de Dios, que tu matrimonio sea gobernado por la palabra de Dios, que tu vida sea gobernada por la palabra de Dios. La obediencia a Dios es primordial en cada vida cristiana. Cierra tus ojos, aleluya. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu consejo en esta tarde. Qué bueno eres, Padre. Gracias porque tú nos aconsejas a través de tu palabra. La obediencia es mejor que los sacrificios. Tú demandas obediencia antes que todas las cosas. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz, a tu palabra. Que nuestra vida esté gobernada por tu palabra, nuestra casa, nuestro matrimonio. Mi alma te alaba, mi alma te adora. Adora a Dios, por favor, unos minutos. Pido a la iglesia que esté adorando a Dios ahora, por favor. Bendito sea tu nombre para siempre. Oh, qué bueno eres. Santo, santo. Hay un espíritu precioso en este lugar, hermanos. Qué bueno eres. En este buen espíritu vamos a participar de la mesa del Señor en esta tarde.